Aplauso nuevamente. Daniel también está por aquí, creo que llegó. Por favor, acompáñanos, Daniel Morales del INH. Nos falta una silla, querido amigo. Venga. Bueno, muchas gracias por quedarse. Buenas tardes. Yo creo que tenemos que hacer más intenso ese aplauso por estos creadores, estos directores: Sebastián González, Amílcar Infante, Jimena Pereira, y también la defensa de los derechos humanos con Daniel Morales. Como se señaló al principio, hoy día se conmemora el Día Internacional de las Personas Migrantes, a propósito justamente de la Convención por la Protección de los Derechos de las Personas Migrantes, de los trabajadores migratorios y de sus familias. Es un tema controversial, complejo, que hemos vivido justamente en estos días. Antes de entrar en materia, quisiera pedirles también que ese aplauso vaya para Vicente Ruiz, que es un dramaturgo, director, coreógrafo que tuvo una resistencia en la dictadura y que nos ha abandonado tempranamente. Y en este mismo escenario estuvimos con él en el 2022 a propósito de un documental sobre su proceso creativo a tiempo real, así es que ese aplauso también va para él. Bueno, ¿les parece si nos dan un poquito de contexto? Tenemos acá a Daniel del Instituto Nacional de Derechos Humanos, de la sede de la región metropolitana. Creo que sería interesante, Daniel, que nos cuentes un poco las implicancias respecto de los derechos que están resguardados para los trabajadores migrantes y sus familias a propósito de esta convención que estamos conmemorando hoy. Sí, ya, gracias. Bueno, primero que todo, gracias por la invitación. También para nosotros como instituto es muy valioso poder estar acá. También creo que este espacio de arte sirve también para hacer no sé si denuncia, pero sí explicitar qué es lo que está pasando con el tema de la migración. La Convención Internacional de Protección de los Derechos de los Trabajadores Migrantes es un acuerdo de Naciones Unidas que se refiere a la protección del estatuto de las personas migrantes. La migración de por sí es un espacio de vulneración de derechos, o un espacio donde puede haber vulneración de derechos, porque generalmente la migración no es voluntaria. Pasa mucho que las personas que deciden traspasar de una frontera a otra, cuando no es por un proyecto económico, es por necesidad. Y entonces, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, se produjeron muchos movimientos migratorios en donde no se trataba de un espacio voluntario, sino que movilizado por alguna necesidad de derechos. Y entonces hemos conocido episodios de migración, por ejemplo, por episodios de guerra, por temas de cambio climático y sobre todo por vulneración de derechos en ciertas regiones de ciertos continentes, que es lo que ocurre, por ejemplo, en Sudamérica a propósito de la crisis de derecho, la crisis política que ocurre en Venezuela. Entonces, en ese sentido, la protección o la Convención Internacional de los Derechos Migrantes busca regularizar un estatuto mínimo de protección de derechos para las personas que los estados se comprometen a garantizar. Y en ese caso son distintos derechos los que reconoce la Convención, no solamente derechos civiles que ya están protegidos por otros pactos internacionales de derechos humanos que son aplicables a todas las personas, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y a nivel americano la Convención Americana de Derechos Humanos, sino que se busca enfocar particularmente en esta necesidad de protección de derechos de personas que traspasan las fronteras por algún tipo de necesidad especial. Y este estatuto, por eso se habla de estándares internacionales de derechos humanos, porque son garantías mínimas de derechos que no son solo civiles. Cuando me refiero a derechos civiles no me estoy refiriendo solamente al derecho a la vida, al derecho a la libertad, las distintas libertades como la libertad de asociación, la libertad de pensamiento, sino que también de derechos
económicos, sociales y culturales, que es lo más relevante y es lo que busca relevar también el Instituto Nacional de Derechos Humanos en su último informe anual, que se refiere, por ejemplo, que es lo que veíamos también en estos documentales, acceso a derechos como por ejemplo a la salud, no solamente en casos de emergencia, sino que tratamientos de salud, acceso a la educación de niños migrantes y, por ejemplo, también acceso a vivienda. Entonces, eso es lo que busca esta convención internacional, homologar el acceso a derechos de distintas personas que están en una situación de vulnerabilidad, en este caso, por ser personas migrantes. Así es, y especialmente la no discriminación por nacionalidad, ¿no? Seba, ustedes con Amílcar realizaron un cine guerrilla. Vieron en el 2021 que estaba ocurriendo esta situación en Iquique, tomaron sus cámaras, sus equipos y se fueron a grabar. Cuéntanos un poquito cómo fue esos primeros impulsos, y además hay que decir que este documental ganó el premio a los cineastas emergentes en el Festival Hot Dogs de Canadá. Ha tenido un tremendo recorrido internacional desde Australia, Inglaterra, han estado, pero... O sea, qué suerte tenerte acá, digamos, porque no han parado mucho en Chile, y además va a ser el primer estreno Miradoc, del circuito Miradoc del próximo año en abril, así que ustedes han disfrutado de un preestreno que además acaba de ganar la competencia nacional del Festival Internacional de Viña del Mar. Así que cuéntanos un poquito cómo surgió y este impulso por filmar esta situación histórica que estaba ocurriendo en el norte. Gracias. Bueno, nosotros estábamos ahí como finales del 2021 más o menos, comienzo del 2022, donde empieza a estar toda esta contingencia en el norte que nos sorprendió mucho, estando nosotros en Santiago también, siendo Chile un país tan centralizado, y en ese tiempo además que todavía estaba la pandemia, entonces estaba como mucho más desconectado todo en el fondo, y nada, nos enteramos con las fotografías de este compañero documentalista, Roberto Miranda, que es el que habla y que narra también cómo él estuvo viviendo la marcha antimigrantes, que fue un hito. En el fondo nosotros con Amílcar nunca habíamos visto algo así. A nuestros 30 y tantos años fue como, acá hay algo distinto, hay algo nuevo sucediendo, ¿no? Hay un fenómeno ahí muy violento, fuerte, y sobre todo esta foto también de este chico que está arrojando un coche al fuego, ¿cierto? Tapado ahí con banderas, etc. Y Amílcar, su madre es venezolana, él vivió en Caracas también como 10 años, más o menos tiene una conexión con ese pueblo. Yo también provengo de familia de abuelos migrantes, en fin, la temática nos tocó a ambos, y las ganas también de entender un poco lo que estaba pasando. Y fuimos bien, nosotros digamos con los equipos que teníamos a mano, empezamos a generar ahí una red allá con AMPRO, que también fue clave dentro del proceso. Saludos también ellos que están haciendo un gran trabajo en el norte, que es una asociación civil de segundas generaciones, primera y segunda generaciones inmigrantes que ya están legalizados con sus papeles, liderados por mujeres principalmente, que han logrado ahí obtener sus estudios, se han logrado establecer, y que le dan guía, de alguna manera acogen y también llevan un catastro de estas situaciones que pasan, que muchas veces son anónimas también. Muchos de estos casos de atropello de derecho y un infinito de cosas son... Era un poco como la idea de que uno iba allá y levantaba una piedra y había 1000 historias, ¿no? Y de tantas cosas, además, de tantas perspectivas, de distintos lados también. Y así se originó la película. Nosotros estuvimos allá el 2022 grabando en 2 ocasiones. Todo muy exploratorio en un comienzo, muy como investigativo también, mucha entrevista, y viajamos por la zona en el fondo donde estaba ocurriendo este proceso migratorio, y luego ya después empezamos a entrar en una fase ya más de montaje, de empezar a estructurar la película, entender qué lenguaje podía tener, qué cosa queda dentro, fuera, el orden un poco, y fue algo bien, otro viaje en el fondo, otro proceso, tratando de hacerlo también lo más honesto y
universal también, y creo que también de eso habla un poco la acogida que tuvo la película finalmente afuera, también de que resuena hoy en día lamentablemente con muchas problemáticas. En muchos lugares están pasando procesos similares, ¿no? Hay patrones comunes. Sí, es interesante de este documental cómo considera tanto las razones humanitarias de las personas que, bien decía Daniel, tienen que emigrar por razones de salvar su propia vida o razones económicas, como las tensiones que genera en el país de destino, en este caso en Chile, por la complejidad del proceso migratorio. Eso yo creo que es bien original el punto de vista de considerar esas dos situaciones. ¿Ustedes lo plantearon así desde el principio? ¿Lo pensaron como considerando esas dos miradas o se fue dando en el proceso? Nosotros en un momento, yo creo que estábamos abiertos a... Los dos traíamos nuestra editorial, nuestra posición política, ¿cierto? Pero llegamos como a dejarnos sorprender también, un poco a absorber, a investigar en el lugar, ahí sentir lo que estaba pasando. Y claro, pasó justamente estando allá que en una riña matan a un camionero chileno, y eso da pie a todo un movimiento muy fuerte del gremio camionero en todo el país, que generó un estado de emergencia, y por eso se promulgó una ley como en tiempo récord de migración, en fin, que también fue un fiasco, pero fue como un momento también muy álgido, o sea, de alguna forma se alinearon las cosas. Y no porque nosotros hubiéramos estado ahí, o sea, después nosotros nos fuimos, y un poco la complejidad de poder tener financiamiento, ¿cierto? De poder terminar las películas, las cosas, pero seguían pasando cosas, o sea, y hasta el día de hoy, o sea, ahora pensaba como, claro, que como que se empieza a quedar corto el comienzo del 2024, no sé, hoy día salió Cast, ¿no? Y está esta chica ahí, yo voté por Cast, La Zanja, o sea, como que loco, lo vigente que está, de alguna forma, como sigue tan, quizás más que nunca, incluso, y lo que sí era complejo, que de alguna manera lo que queremos aportar, nuestra tesis yo creo es que finalmente hay un abandono del Estado, ¿no? Que lo dice un personaje, varios, y eso genera como esta guerra, digamos, de un pueblo que no tiene la infraestructura, no tiene el conocimiento para poder lidiar con una problemática de esta magnitud. O sea, si hablamos de 8 millones de venezolanos que están migrando fuera de Venezuela, va más allá de si nosotros estamos de acuerdo o no, si nos gusta o no. O sea, es una cosa que hay que lidiar con eso de una forma crítica, responsable, ¿cierto? Y fuera de toda la manipulación política y criminalización que claramente se ha hecho de parte de los medios y de parte de los mismos políticos. Entonces, para terminar ese tema, el desafío un poco era cómo lograr también convocar a parte de esa gente, ¿no? Más allá de que seamos siempre los mismos y de ver el mismo discurso, etcétera, es como que también mataron a un camionero chileno, también hay gente ahí que, no sé, que la robaron, qué sé yo, que le pasaron cosas. Entonces, ¿cómo lograr dialogar con esa parte también de la población para poder como parar un poco la pelota y decir, esto no es blanco-negro, ¿cachai? Bueno, Jimena, tú eres chileno-venezolana. Hemos visto tu cortometraje La diosa quebrada, que también ha tenido un recorrido internacional bastante largo en el Festival de Málaga y en distintos otros festivales, y en un proceso además muy largo, estamos hablando de décadas. Apareces ahí mucho más joven aún, y es bien interesante cómo una estatua de una deidad, de un culto sincrético, de estas ancestras mujeres, puede simbolizar también una sociedad rota, quebrada, y que divide en dos, como yo te digo, las dos almas de una mujer migrante. ¿Cómo ha sido ese proceso que es parte también de tu propia vida como mujer venezolana y chilena? Gracias. Bueno, la construcción que se hace y mi participación dentro del documental es un personaje autobiográfico, ¿no? que toma elementos de mi vida, pero en el que yo claramente escojo tomar mi parte venezolana, ¿no? mi identidad venezolana, y desde ese lugar cuento.
Entonces, si bien las personas que tenemos más de una nacionalidad o que compartimos, a veces nos tiramos más para un lado o a veces más para otro, dependiendo de si estamos cansados o no. Entonces, en mi caso, es mi alma venezolana la que narra, más allá de que yo haya nacido acá y eso. Y pues, siguiendo la línea, bueno, esta historia comienza hace bastante tiempo, porque en aquel entonces no había migración ni se vislumbraba la posibilidad de que ocurriera lo que terminó ocurriendo. Pero eran momentos como sociopolíticos súper álgidos en Venezuela, y yo quería hablar de eso, ¿no? De precisamente lo que acaba de terminar de decir Sebastián, de los no blancos y negros, era como por donde yo quería buscar, y donde yo quería también cosas que se hablan en lo que acabamos de ver, ¿no? Que esto de esa violencia innata, ¿verdad?, que sale y que a veces es como tan mal interpretada y tan mal usada por los medios, por la política. Entonces, ubicarse en otro lugar, en un país, en un momento que estaba como demasiado violento y polarizado, era como el punto de partida. Y cuando yo estaba como en esa búsqueda, fue cuando se rompió la estatua de María Leonza, y a partir de esa rotura fue cuando yo empecé a seguir este personaje y este caso, por decirlo de alguna manera, de manera como intuitiva. Y esa manera intuitiva y sostenida a lo largo del tiempo fue lo que finalmente permitió conectar con el tema, muchos años después, con el tema de la migración como una consecuencia, digamos, ¿no?, de todo aquello, de aquel proceso que un poco gestáltico, no se explica completamente, pero se cuenta parte de ello a partir de este símbolo. María Leonza, como ustedes pudieron ver, es alguien muy importante en la cultura popular venezolana, y su imagen es una imagen muy potente. Entonces, creo que desde lo simbólico me permitía como contar, como narrar algo más allá del hecho fáctico de la rotura de la estatua. Y luego ya lo de la migración, para cerrar, se termina de amarrar cuando decidimos cerrar la narración, el montaje. El montajista es venezolano, todo el equipo es venezolano excepto 2 personas: Marcos Salazar, que está allá, sonido, y Daniel Dávila, que creo que no alcanzó a llegar, que hace la corrección de color, que es un trabajo muy bueno de Daniel, que también es chileno. Pero hablando con el montajista, nosotros, él fue quien me hizo ver que yo tenía algunas apariciones erráticas en el montaje que tenía, y eran erráticas porque, bueno, eran cuando estoy más joven, aparecían como que habían partes que no cuadraban, estaba un poco desorganizado, y él me convenció de que era importante que si yo lograba construir desde la línea personal, narrativa en primera persona, podíamos construir un personaje que volviera el relato vigente luego de 20 años, y por eso terminamos un poco, yo le hice caso y abrí mi corazoncito y me expuse desde ese lugar de la migrante venezolana. Bueno, es muy clásico de las mujeres documentalistas latinoamericanas esa valentía de confrontar y hacer un cruce entre la vida personal y los hechos colectivos en este caso. Tenemos poquísimo tiempo, pero nos parece fundamental que ustedes nos cuenten cómo están viviendo este Día Internacional de las Personas Migrantes, cómo han sentido estas películas. Ahí hay una manito levantada. Buenas noches. Bueno, agradecida con ambos y con todo el equipo de ser capaces de mostrar un problema profundo que está viviendo Latinoamérica en diferentes fronteras en este momento, ¿no? Y para Jimena, tal vez una pregunta random, pero tengo la oportunidad de hacerla. ¿Tienes alguna idea o alguna información de dónde realmente se encuentra ahorita María Leonza, la original,
la que reconstruyeron, porque le compartí el corto a mi papá, que igual es seguidor como de María Leonza, y me dice que no está en Sorte. Tú comentas al final del corto que se la llevaron a Sorte, y él me dice que está en la entrada de Chivacoa. Intentó ir a verla y no pudo. Entonces no sé si tienes más información de eso. O sea, yo lo que tengo entendido es que está en la zona, como decir, en la zona de Sorte, Chivacoa, es como ese lugar, digo, para el público chileno, es como, digamos, una zona en la que está la montaña sagrada de María Leonza, que es Sorte, y es a donde la gente peregrina y va a verla, no a la estatua, sino a María Leonza. Entonces, cuando se la llevan hacia Sorte. Puede que efectivamente no esté exactamente allí, sino un poco más allá, pero también uno a veces en los documentales, por temas narrativos, uno busca que el espectador no se pierda y que en poco tiempo decir algo que conecte con algo que ya dijiste o que pueda. Entonces al principio se menciona Sorte y entonces al final dije se la llevaron a Sorte, pero es como decir la zona, el área, ¿no? Eso. ¿Alguien más? Tenemos poquitos minutos, pero todavía aprovechen que el director está en Chile. Hola, yo tenía una pregunta para Sebastián. ¿Cómo fue tu experiencia viajar al norte en el momento en que estaban sucediendo esas cosas? Desde tu perspectiva como chileno. Como que en este momento hay mucha polarización política, pero yo encuentro que el tema de la migración es algo que es transversal, como que de todos lados hay o un odio o un rechazo. Y me gustaría saber qué sentiste tú y si cambió algo en tu perspectiva o pensabas lo mismo antes. Sí, bueno, fue un viaje muy intenso, la verdad, para ambos, también con Emilcar y toda la gente que se fue involucrando de alguna manera en el proyecto. Una cosa que notamos que creo que es interesante, que había mucho miedo de todas las partes, digamos, y mucho como relato. Incluso cuando recién llegábamos, por ejemplo, una anécdota interesante, creo que ya había como una camada de ola, ¿cierto?, migratoria que había llegado antes, muchos venezolanos también con mejor situación, que se una profesión, que estaban trabajando algunos en distintos lugares, etc. Y a veces eran ellos mismos los que propagaban este miedo, ¿no? Como de yo no soy de eso, ¿no? Como que los que están llegando ahora son puros delincuentes, en fin. No salgan más allá 2-3 cuadras de la calle esta principal, del balneario, porque lo van a asaltar, les van a robar los equipos. No vayan a Colchane porque están poniendo piedra en el camino, lo van a asaltar, qué sé yo. Y uno hasta cierto punto también no sabe qué tanto de eso también puede ser real. Entonces igual también teníamos un poco de miedo también, con qué tanto nos podemos exponer en esto, ¿no? Y luego ya obviamente haciendo redes, entrando por ejemplo a los campamentos con gente que hacía trabajo en la zona, de alguna manera tratando ahí también de no entrar así a lo tonto y loco, sino como también con una manera como un poco más crítica, responsable también. En Colchane mismo, por ejemplo, nos encontramos con el otro discurso del miedo de ahora de los venezolanos que venían entrando. Se corría un poco la voz, ¿no? Oh, más allá en Guara un camionero atropelló a 5, otro le disparó no sé qué, había como mucho mito, mucha cosa rondando. Y de alguna manera también fue loco sentir que todo el mundo de alguna forma quería expresarse. Creo que es parte un poco de esta tesis que encontramos del abandono, ¿no? Que incluso militares de la frontera, autoridades, alcaldes, policías, qué sé yo, que muchos de ellos los entrevistamos, nosotros pensando que iba a ser muy complejo llegar a ellos. La gente quería hablar, los mismos camioneros que estaban con unos discursos así fascistoides y ningún problema, o sea, todo el mundo quería cubrir un poco lo que estaba pasando, ¿no? Un poco esa sensación de no nos han escuchado.
darse cuenta también de que estando un poco más de tiempo con cada uno de ellos, ¿cierto? Compartiendo, incluso los camioneros con nosotros fueron tremendamente cariñosos. Por ejemplo, nos invitaron a esta fiesta de San Lorenzo, que yo la encuentro muy significativa cuando gritan ahí viva San Lorenzo, el patrón de los pobres, ¿no? Y también son pobres, de alguna forma también no son tan distintos, de alguna forma, de la gente que discriminan y que los ven como el enemigo máximo. A nivel personal, también a Milka le afectó mucho la parte de los niños. Creo que eso es un tema muy... uno podrá tener, digamos, siendo incluso un extremo en contra, pero yo creo que los niños es una cosa que a todos nos toca un poco. Esa fiesta que se arma ahí del Día del Niño, que le llevan unos payasos y los niños están jugando ahí. Hay una serie de cosas que obviamente no se sienten. Por ejemplo, hay droga, hay gente, qué sé yo, pasta base, se siente en un entorno como bien complejo. Cae la noche y es como boca de lobo, ¿no? Un secuestro, encuentro. Hay cosas realmente fuertes pasando ahí y los niños juegan, ¿no? Como que tienen esa alma ligera de niño, ¿cachai? Y esa cosa es como, a uno lo toca harto bastante. Y para cerrar, el último testimonio de ese personaje que encontramos y que por casualidad paramos a recogerlo, nosotros íbamos a filmar otra cosa, ya se nos iba el día. Amílcar ahí tiene la idea de parar, bueno, paramos, empezamos a hablar con él y sale con toda esta historia de iluminación, ¿no? Que ya uno podrá creerle o no, pero de que hablaba con una calma y que expresaba una cosa muy, muy particular y que venía también caminando como con un vaivén especial, una cosa que me dice, wow, como nunca uno para a pensar, digamos, qué es lo que uno puede aprender del otro. Creo que ese es como quizás el aprendizaje más grande para todos los chilenos que están muy enojados o en contra de la migración. Ven solamente, y de la pobreza, en verdad, porque no es en contra de la migración. Cuando el migrante llega en su camioneta o qué sé yo, o con un apellido europeo, no hay ningún problema, ¿cierto? Es la pobreza, es el odio al pobre o a que me vayan a quitar mis privilegios o qué sé yo. Y entender que a veces de esa persona puedo aprender tanto, ¿cachai? Que creo que ese es como un poco el desafío de poder como abrirse al otro y tratar como de superar esa primera capa tan animal, un poco como automática, como lo menciona otro personaje, como que se va traspasando en generaciones y que lamentablemente hoy día parece estar como en el discurso reinante, ¿cierto? A nosotros nos afectó mucho el motivo de comenzar esta película fue la marcha antimigrante, ya casi 4 años atrás, y hoy día vivimos en un mundo completamente distinto. O sea, tenemos un genocidio en tiempo real pasando los celulares, una cosa que se había imaginado antes, ¿no? Y con Kast de presidente, o sea, como que esta cosa ha ido progresando y evolucionando, y ahí creo que todo quien se sienta llamado o que se sienta molesto o cualquier cosa de esto, digamos, tratar de aportar el granito de arena de alguna manera, ¿no? De moderar la conversación, de sacar la voz cuando se pueda, ¿no? De tratar de hacer lo que el corazón sienta que es correcto. Una última cosita. La última. Sí. Quería decir que actualmente la organización Migrantas están recolectando firmas para entregar una carta al presidente para que se tome con seriedad los procesos de regularización para los inmigrantes ilegales. Por si a alguien le interesa, lo pueden buscar en Instagram y firmar. Gracias. Muy buen mensaje para culminar este Día Internacional de los Derechos de las Personas Migrantes. Muchas gracias por haber estado. Recuerden que si vas para Chile será estreno el próximo año para que apoyen también en las redes sociales. Y bueno, a seguir pensando en el cine como refugio y como resistencia desde los derechos humanos, por supuesto. Muchas gracias. Gracias.